continuación voy a hacer un recuento y voy a presentar el trabajo sobre atributos de la personalidad. Los atributos de la personalidad son el nombre. El nombre es un atributo de la personalidad, el modo de individualizar a una persona dentro de una comunidad. El nombre por género, el nombre o pronombre o nombre de pila. ¿Quién lo asigna? Sus padres adoptivos, los que no tienen padres, los padres biológicos, los padres adoptivos, y los que no tienen padres, pues la norma especifica que se lo tiene que asignar el defensor de familia, en este caso el encargado de la registraduría. Las normas y los ejemplos. La nacionalidad. Artículo 96. La nacionalidad consiste en condición que reconoce una persona, la pertenencia a un estado o nación, lo que conlleva una serie de derechos, deberes políticos y sociales. La nacionalidad se obtiene por nacimiento o por naturalización. Por nacimiento, que hayan nacido aquí en Colombia, y la naturalización. Y por naturalización. Por adopción, los extranjeros que soliciten o tengan carta que establezca en los casos que tengan carta de naturalización de acuerdo con la ley, la cual establecerá los casos en los cuales se pierde la nacionalidad colombiana por adopción. Los latinoamericanos, los miembros de los pueblos indígenas, amén. Las características. Si tienen derecho a ¿quién tiene derecho a la nacionalidad? El niño que nazca en Colombia y que alguno de sus padres sea colombiano. Se debe probarla, y que sus padres sean colombianos, se debe probar la nacionalidad. Alguno de los padres o aquellos que nacieran en el exterior por extensión. Nacionalidad por extensión. Si nace el niño en Colombia, pero sus padres no son colombianos, se tiene que entrar a demostrar el domicilio, de acuerdo a las normas vigentes. Si nace el niño en Colombia, pero sus padres no son colombianos y tampoco son domiciliados en Colombia, se debe emitir un certificado diplomático. La jurisprudencia, las normas, los ejemplos y las fuentes. El domicilio, lugar de permanencia del individuo. La ley lo define como la residencia acompañada, real o presuntamente, del ánimo del permanecer en ella. Artículo 59 del Código Civil. Es un atributo de carácter libre y ayuda a la identificación de las personas. Existe pluralidad de domicilios. Los tipos de domicilio y características: domicilio general, domicilios especiales, domicilio real, voluntario, domicilios legales. El hogar doméstico, el lugar de labor, domicilio por avecinamiento y domicilio contractual. La jurisprudencia, la sentencia C049 y la sentencia C519, una de 1997 y otra de 2007, las normas vigentes. Artículo 59 del Código Civil, el 77, el 78 y del 80 al 85 nos habla de eso. El decreto 1260 en su artículo 5 y artículo 25. Los ejemplos y las fuentes. La capacidad podría entenderse como atributo de la personalidad más importante de todas, porque la corresponde el contenido de la personalidad. Es el individuo que pudiera ser titular de derechos o adquirir obligaciones. De nada serviría ser persona en la actitud de ser persona para adquirir derechos o contraer obligaciones. Se considera como atributo de la personalidad la capacidad de goce y no la capacidad de ejercicio. Es la actitud de ser titular de derechos. La tienen todas las personas en el sentido de gozar de toda facultad y de ser sujetos de derecho. Características donde figura la capacidad de goce. La capacidad de goce no se encuentra definida en el Código Civil. Se entiende que se disfruta de toda ella persona por el hecho de ser persona, sin necesidad de tener voluntad reflexiva, de manera que aún el incapaz de ejercicio tiene capacidad de goce. Las características: es una cualidad, no es un derecho ni un estatus. Actual como centro unificador, es general, abstracta, se encuentra fuera de la voluntad. Jurisprudencia, norma, y esto es uno de los ejemplos. El patrimonio es otro elemento de la personalidad, el cual se define como el conjunto de derechos o obligaciones susceptibles de valores en dinero. Constituye prenda táctica, constituye una universalidad jurídica. Las características: es un conjunto de bienes y créditos y derechos de una persona y pasivo deudas o obligaciones de índole económica en el conjunto de los derechos y los caracteres apreciables en dinero. El patrimonio de una persona es el derecho fundamental constitucional que le falta el nombre y no podría ser cometido, porque a la falta del nombre no podría ser cometido de ser social, ya que lo necesitaba para realizarse como tal. Las normas: Ley 599, artículo 28 y 233 de la Constitución Política
de Colombia, el artículo 1435 del Código Civil, la jurisprudencia, la sentencia T y la 553 y la sentencia C 237. Estos son los ejemplos. Para terminar, el estado civil, atributo de la personalidad jurídica, se ha definido como un estatus o una situación jurídica que expresa la calidad del individuo frente a su familia y de la sociedad. En otras palabras, el estado civil es la posición jurídica de las personas. La familia, las características de la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y constituye por vínculos naturales o jurídicos por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio por voluntad responsable de conformarla. Las normas, artículo 42, decreto 1260 en su artículo 1, artículos 37, 41, 42, 43, 45, la jurisprudencia, sentencia C, sentencia T 245. Y uno de los ejemplos, grados de consanguinidad y afinidad, el titular y el cónyuge. Los hijos son en primer grado, los nietos en segundo grado, los bisnietos en tercer grado. Padre y madre son en primer grado. Abuelos en segundo grado, bisabuelos en tercer grado, hijos hermanos en segundo grado y tíos en tercer grado. Con esto concluyo la exposición del trabajo. Pues de esta forma realicé el cuadro comparativo sobre los atributos de la personalidad.